¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido aquí a Conciencia de Valores, con el gentil auspicio de INALCO, Asistencia Deudores, Club del Seguro. Usted, ahí en su casa, puede ser protagonista, como en cada uno de los programas, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, comentarios, sugerencias. Hoy vamos a hablar acerca de las oportunidades. De cierta edad hacia arriba, ¿se acortan las oportunidades? ¿Somos un país que segrega, que discrimina en oportunidades? Interesante tema. Bienvenido, Alfredo Vicuña. Muchas gracias, estamos contentos de estar aquí nuevamente, de hacer un buen programa, que sea entretenido, que la gente lo pase bien, que salgamos de la cosa política y de la violencia para poder ver Conciencia de Valores. Hoy nos acompaña un periodista de profesión de la Universidad Católica de Chile, ha ocupado varios cargos profesionales en la televisión abierta, reportero de Canal 13, editor periodístico especial de Televisión Nacional, además ha sido editor general de investigaciones Mega, redactor de guía editorial también en Canal 13, en fin. Bienvenido a Conciencia de Valores, don Felipe Gerson. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Lo pronuncié bien, Gerson? Sí, Gerson está bien. Se ve más complicado, o sea, se ve más complicado, pero suena fácil. Gerson, son dos E. Hay que unir dos E nomás, con hartas consonantes entre medio. Bueno, salió un artículo en La Tercera, estás ahí nombrado, de la difícil vida cuando uno lo desvincula sobre los 50 años. Claro. Y cuéntanos un poco tu historia profesional hasta antes de ese momento, y cuando llega ese momento, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Un poco para que la gente que nos está mirando en casa pueda entender el contexto en el cual vamos a desarrollar el programa. Bueno, primero, gracias por la invitación. Creo que este es de los temas que hay que empezar a conversar como sociedad. El tema de darle empleabilidad a personas a partir de cierta edad, sobre los 45 años. Yo este año, bueno, el año pasado, el 2022-2023, pero yo partí haciendo la práctica ahí, el 92-93 en TVN, yo cumplía 30 años trabajando. Y en general, yo trabajé bastante seguido, o sea, he trabajado en muchas partes, entonces en general era que me llamaban de otra parte. Pero, y muy pocas veces tuve como momentos sin trabajo. Pero justo hace un año yo estaba trabajando como jefe de una redacción digital que pertenecía a una fundación. Esa fundación tuvo digamos, un achicamiento económico, porque en el fondo las personas o las empresas, los proyectos que se achicaron. Yo era la persona, por así decirlo, más cara de la fundación, y redimensionó la dimensión y yo no cabía en esa redimensión. Y quedé fuera y empecé a buscar trabajo. Y lo que pasó esta vez, bueno, obviamente que lo primero que hice fue buscar trabajo donde en general me conocían más, que era el mundo de los medios. Sí. Y ahí no pasó nada. Y fue súper fría además la recepción, muy educadamente, te dan una reunión, conversar. Yo igual siempre estoy lleno como de ideas, llevo una historia también. O sea, yo he estado en proyectos que han sido emblemáticos de los medios, sobre todo de la televisión, entonces tampoco era que era una persona. ¿Cuáles? Por ejemplo, yo fui 11 años del equipo de Informe Especial, 7 años yo soy el editor de Informe Especial de TVN, que ha sido el editor de más reportajes en la historia de ese programa. ¿Ya no existe ese programa? Existe. Sí. En Mega, por ejemplo, fui creador fui el que trajo la idea, el creador y el que implementó Mi Causa, Mi Mega, que fue una súper gran campaña y que fue muy innovadora en su momento. Después hicimos una cosa parecida para Chilevisión que se llamó Desafío Tierra. Dentro de las cosas recientes que hice, fui parte del equipo que había armado TV Educa Chile, que fue este gran esfuerzo colectivo de la televisión por acompañar a los niños en la pandemia, y que además es un caso único en el mundo. Es decir, siempre estaban cosas que han funcionado, que han resultado y que han sido importantes. En esta historia, ¿cuándo fue el último año que trabajaste para canales de televisión abierta por cable? Yo el 2022, perdón, el 2021. El 2021 estaba en Canal 13. ¿Ya? Y apareció esta oportunidad de la fundación y me llamó mucho la atención porque tenía para mí mucho más llamado social. Había un modelo había
propuesta de liderar un equipo, una redacción digital. Me gustó lo que había ahí. Yo sentía que en ese momento en Canal 13 estaba un poquito marcando el paso, ya que había un desarrollo justamente más como de las nuevas tecnologías, las nuevas narrativas, las nuevas maneras de conectarse con los públicos. Entonces me fui para allá. Y Un ejecutivo como tú, con la larga trayectoria de la que has narrado, más o menos en el mercado, ¿cuánto gana una persona? es que, ¿sabes lo que pasa? Y ahí hay un problema. Yo siempre me moví, de los 30 años que he trabajado, pues, vamos a decir, 27 fueron en la televisión. Sí. La televisión, la industria de televisión y de la televisión abierta alcanza un pic de tamaño económico, yo diría que entre el 2011, 12, 13. Sí. Más o menos 700. ¿Con Rodríguez? No, antes, No, mucho antes. después. O sea, yo creo que el logro de Rodríguez fue y alcancé a trabajar con él, fue un gran señor, fue un señor, pero era una televisión, él yo creo que representó un gran liderazgo en la televisión de los 60, 70, 80 y comienzos de los 90. Yeah. Luego viene una televisión, vamos a decir, de los 90, 2000, 2010, en que se abre, no solo en que hay más canales, sino que empiezan a ver la opción del cable, internet, o sea, se genera un nuevo ecosistema competitivo de generación y distribución de contenido. Y de pantalla, y que tiene su última, o sea, y que termina en esta capacidad que tenemos hoy día todos nosotros en nuestros teléfonos, de tener el contenido que queramos. Ahora, volviendo al tema... Perdón, eso, tu pregunta. En el fondo, en ese momento, alguien que hacía lo que hacía yo, no sé, podía estar en 3, 4, 5 millones, habían cargos de mayor remuneración, un director ejecutivo de un medio podía estar sobre los 15 millones porque se pagaba eso. O sea, se pagaba, me refiero a que había una... Ingreso. Pero hoy día es un tercio la dimensión de la televisión. Hoy debería ser eso mismo que estaba hablando, debería ser 4, 3. Claro, pero... Y quizás 5, Pero pero yo diría que hay otro, no solo un tema económico de cuánto te pagan y cuánto, sino que es el tipo de talento que está al mando de esto. O sea, a mí me tocó vivir una generación extraordinaria de la televisión con jefes que fueron un lujo, realmente otra universidad, o sea, de trabajar con gente que con la que uno aprende día a día es algo y que inspira y ser parte más con ellos de cosas que todavía están como en la memoria de los contenidos, reportajes, campañas. Yo fui parte del equipo que armó el primer debate presidencial en TV. O sea, había visión, había ambición, había entusiasmo, había equipo y había dinero para hacer las cosas bien. Usted tocó el punto de vista de la renta básicamente por lo siguiente, porque hay mucha gente que puede estar viendo este programa que ha tenido en otra industria un cargo ejecutivo, un gerente, un subgerente, y estamos hablando de cifras que pueden ser perfectamente estas, 5, 6, 7, hasta 10 millones de pesos, y le pasa esta historia que de repente, por alguna circunstancia de la organización, lo desvincula, que es un poco la historia que también tú empezaste a vivir después del traspaso a la fundación. Claro. ¿Qué le ocurre a la persona? Lo primero que te pasó en ese periodo, ¿cómo lo enfrentaste y cómo lo sigues enfrentando? ¿Y cuáles son las tristezas que te generan también de una sociedad que se ha construido con ese paradigma de sobre los 50 la cosa cambia? A ver, yo creo que lo primero es que, obviamente, lo primero que aparece ahí es una incertidumbre. ¿Sí? O sea, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Y en el fondo uno tiene que empezar a organizarse desde una incertidumbre. Yo cuando rápidamente me di cuenta que volver a los medios iba a hacer algo que en realidad para mí quizás no tenía tanto sentido, dije, bueno, aquí tengo que hacer algo distinto. Tengo que abrir un campo nuevo. Y entonces empecé a cambiar mi conversación y empecé a buscar personas que me abrieran la cabeza. Empecé a tener muchas conversaciones. Mira, gracias a Dios tengo una super familia que me apoyó mucho en esto, pero también, también tengo una muy buena red de amigos y de conocidos y de gente que ha trabajado conmigo y que en general yo cuando he dejado como buenas relaciones. Entonces, esas personas, fui viendo personas que podían, como te decía, abrirme la cabeza, porque entendí que tenía que cruzar un puente, tenía que ir hacia otro lado.
tenía que ir a buscar un camino nuevo. ¿Ah? Entonces ahí apareció todo este tema de las comunicaciones corporativas, comunicaciones estratégicas, emprendimiento. Empecé a ver como un mundo de posibilidades. Y claro, y ahí empecé a entrar en el loop, uso la palabra loop, de mandar currículum. Perdón, pero hay otro loop que tiene una carretera paralela, que tienes que pagar cuentas, Sí, que bueno. eso no para, o sea, y en el fondo la indemnización se empieza a acabar. O sea, Claro, o sea, ¿qué pasa ahí? Yo creo que ahí se produce, ahí hay un tema obviamente muy angustioso. O sea, ¿Tu señora trabaja? Sí, sí, y la verdad que tuvo mucho apoyo de ella, de mi familia. O sea, nunca me sentí como desvalido en eso. Pero sí eso me empezó a producir una angustia grande. Y empieza a haber como un tema con la autoestima muy grande. Y uno empieza a entrar como en laberintos mentales. Y ahí yo creo que tuve que hacer un trabajo muy importante de tratar de no entrar en esos laberintos. Porque esos laberintos lo único que hacen es malograr la estrategia, malograr la energía que uno necesita, como una estabilidad. Uno necesita mucho temple para aguantar esto, para pasar por este desierto. Perdón, esto tiene que ver también con la dinámica diaria que uno tiene, porque uno está acostumbrado Claro. a un horario, Hábito. entonces, ¿cómo lo manejaste? Para no, en algún momento entraste en el laberinto, Sí. y después cómo te saliste del laberinto, A ver. y lo insisto, creo que la experiencia tuya está ayudando a muchas personas que nos están viendo en este programa y se puede seguir debatiendo ahí a través del WhatsApp. Mira, yo lo primero que hice fue, cuando ya decidí que no iba a seguir buscando en los medios, que era como mi mundo natural, lo primero que hice fue contactar a gente, tenía un par de conocidos en empresas que se llaman de outplacement, que son esta relocalización y que tenía cierta confianza, y también tenía amigos de empresas como de headhunter. Entonces, con ellos empecé a conversar cómo se hace esto, qué es lo que hay que hacer. Pero sí, lo práctico. O sea, ya, a ver, ¿cómo se hace un currículum para estos tiempos? ¿Cómo se plantea uno una conversación para empezar a buscar oportunidades nuevas? ¿Qué hay que estudiar que sea más eficaz dado mi perfil, dado mi currículum, dado mi historia? Bueno, y entonces empezaron a aparecer muchas ideas. Yo empecé a ordenar esta idea y me armé una rutina. Entonces, mi trabajo era buscar trabajo. O sea, yo tenía una hora de entrada de buscar trabajo, una hora de salida de buscar trabajo, tenía en la mañana hacía ciertas cosas, o sea, tenía como horarios, ya está, aquí estudio, aquí mando currículum, aquí no sé qué, aquí hago reuniones. Porque Tratar cuando más uno, una entra, cosa por hacer. cuando uno entra en el espiral negativo y dice en Chile nadie te contrata a los 52 años, tú mismo te estás poniendo un lazo en el cuello que decir, o sea, no me van a contratar. Lo que pasa es que ahí, lo primero fue armarme esta rutina. Y cuando empecé a armar esta rutina, bueno, empezó todo el trabajo de empezar a mandar currículum. Y ahí yo me di cuenta de algo, o sea, un par de cosas que me llamaron la atención. La primera es que habían como respuestas muy rápidas de muchas gracias, siga participando, nada, que claramente eran respuestas como de robots, no eran respuestas de un ser humano, porque yo hacía el ejercicio de responder y no había respuesta. O que si uno mandaba un currículum, en realidad, y después, por ejemplo, yo quería averiguar qué había pasado y trataba de indagar en la empresa que se suponía que estaba reclutando, nadie sabía y me derivaron a un headhunter. Entonces dije, bueno, a ver, fui a hablar de nuevo con mi amigo headhunter, o un par de amigas headhunter que tengo. Me dijo, bueno, sí, que efectivamente hoy día hay un tema con la edad. A uno ya no le piden la foto, o sea, el tema de la apariencia. A uno cuando le piden género, dice masculino, femenino, no quiero decirlo, otro, o sea, da lo mismo, o sea, pero siguen preguntando la fecha de nacimiento. Entonces, y esto es algo que no solo pasa en Chile, empecé a averiguar y empecé a como documentarme, y este es el tema en todas partes del mundo. Nosotros somos una generación muy educada en el sentido de que somos muchos los primeros en nuestras familias que fuimos universitarios.
muchos de nosotros además tuvimos posgrado, tuvimos acceso a o sea, tenemos una base bastante buena. Probablemente mucho más pensado por un mundo que está desapareciendo, que eso es verdad, o sea, que aquí hay una necesidad de adaptarse. Pero lo que empezó a darme rabia, porque ahí pasé desde esta cosa del laberinto mental, aquí también había un momento de mucha rabia, decir, ¿por qué no me dejan competir? ¿Por qué no? O sea, me sentía como en una competencia desleal, una competencia que me descalificaban por un dato que yo no puedo hacer nada con ese dato. Pero hay una cosa que... Perdón, una quisiera... pregunta, te paso el tiro para cerrar ese capítulo. Se dice que en Chile el que encuentra pega es el que tiene pituto, el que tiene red de contacto. ¿Qué pasó en ese ámbito? Bueno, yo creo que las redes... ¿Qué opinión tienes tú de eso? A ver, yo creo que las redes son clave, ¿eh? Las redes son clave. O sea, yo creo que... Ahora, ¿para qué fueron importantes en mi caso? Para empezar a mover en distintos mundos que yo estaba buscando trabajo. Me estoy refiriendo a las personas, no a las redes sociales, porque ahí yo al final conseguí trabajo por redes sociales, eso fue otra cosa. No, pero la red de las personas sirven para empezar como a transmitir, oye, tal persona está sin trabajo, y si alguien sabe, y claro, y si uno tiene un mundo de contacto en que hay más oportunidades de trabajo, a lo mejor hay una mayor probabilidad de encontrarlo. Ahora, yo lo empecé a mover eso, pero tampoco llegó mucho, porque además todo esto se da en un contexto de un país que está con una economía más lenta y que está con un problema del mercado laboral grande, que no solo la gente de más de 50 años, es en general. Este es un país que está muy frío económicamente. Alfredo. Mira, desde luego Chile no crece hace 10 años. Y cuando no crece es porque no hay nuevas empresas y no hay nuevas inversiones. Y si no hay nuevas empresas, nuevas inversiones, no hay nuevos trabajos. Ese es un punto que tú lo has planteado. Segundo, yo creo que los argumentos que das tú me parecen re buenos. He trabajado con mucha gente, yo he trabajado durante 25 años en el área del coaching o haciendo cursos de oratoria, de comunicación, en las universidades, en esto, en lo otro. Y muchos de mis trabajos fueron sin ningún contacto, sin nada. Yo llegaba nomás a una empresa y decía, mira... Entonces, hay una cosa que yo aprendí, no sé si le puede servir a los auditores, a ti, a cualquiera. Televidente. Televidente, claro que yo trabajé en la radio agricultura. Entonces, consiste en lo siguiente, que tú preguntes en el mercado, si es posible, ¿qué necesidades tienen las empresas hoy? Porque las empresas y los empresarios... A mí me decía Manuel Aristía, que es el presidente de Agrícola Aristía, en 60 años que soy gerente de Agrícola Aristía o presidente, nunca ha venido una persona a preguntarme, oiga, ¿qué necesidades tiene Aristía? De los pollos. Entonces, yo creo que ver qué necesidades hay. Por ejemplo, yo me planteaba en las empresas, decía, mire, ¿ustedes tienen problemas de comunicación? Sí, claro. ¿De relaciones humanas? Sí. Yo les voy a enseñar cómo hablar, les voy a enseñar desarrollo personal para que la gente no se destruya una con otra, les voy a enseñar a mejorar el autoestima, lo que decías tú antes, algunas cosas en que las empresas necesitaban. El Poder Judicial, yo no tenía ningún contacto, me compró 20 cursos y partí de Arica hasta Punta Arenas. Y como anécdota, iban los ministros de la Corte y funcionarios, relatores, todo. Como anécdota, en Punta Arenas, una parte del curso lo hacía yo y otro se lo encargaba a gente, ¿me entiende? Que hacía una parte, que hacía juegos, como para que porque después de almuerzo, con el sueño que da el almuerzo, entrar a clase con un señor que estaba adelante hablando, así me iban a quedar dormidos todos. Lógico. Y llamé por teléfono a una universidad de Punta Arenas y pedí que me dieran con el encargado de todos los ejercicios, gimnasia, en fin, todo esto. Y me dieron con un venezolano que medía 2 metros, o colombiano, y que tenía 15 pulseras a cada lado, 8 anillos, y la cara pintada entera, tatuada. Entonces, me mandó una fotografía, por eso vi que era así, le dije, ni un problema, ¿te podrías sacar los collares y los anillos para hacer clases? Porque en el Poder Judicial la gente es más sobria. Y fue y hizo las clases, yo ya estaba allá.
Entonces yo hacía clase hasta la 1 y él hacía clase de 3 a 5. Claro. Las ministras de la corte Claro, me decían, oiga, podría traer de vuelta, enamoradas, perdidas de este Lógico. colombiano o venezolano que tenía un físico Claro. espectacular. Pero lo que te quiero decir es preguntarle a las empresas qué necesidades tienen y ofrecer algo que tenga un lenguaje diferente. Yo, para hacer clases de oratoria, puse una palabra que me dio mucho rédito, que es la palabra encanto, hablar con encanto. Entonces, ver de qué manera cada uno de nosotros, porque hay gente que nos está viendo, puede venderse, entre comillas, ofrecer sus servicios, ¿me entiendes?, con alguna novedad. Sí, yo creo que eso es súper importante porque una cuestión que entendí también en el camino es que uno tiene que ser una oferta de valor interesante. Y claro, como yo me estaba empezando a mover a otros mundos que no eran... Yo tenía que entender ese mundo para empezar a ser interesante para ese mundo. Y yo creo que también uno tiene que transmitir... yo siento que junto con ser una oferta de valor interesante, que considere también, por supuesto, qué cosa puedo yo ir a solucionar, aportar, como también soy capaz de, desde mi propósito, impactar, ayudar, propulsar el propósito de la organización a la que estoy intentando Pero mira, servir. hay un ejemplo chiquitito, y con esto termino. ¿Por qué te compraste esos blue jeans? Contéstame. Esto. No, es que esto es divertido porque esto fue un... Bueno, pero alguna vez te has comprado... Sí, Ya, esa chaqueta te la compraste. claro. ¿Por qué te la compraste? Es que siempre me gustó esta chaqueta desde... Me gustó. Claro, Entonces, lo que nosotros ofrecemos le tiene que gustar Sí, po. al que compra. lógico. Porque tú le puedes dar muchos argumentos Sí, lógicos. Pero usted parte de una base que a veces cuesta entenderla. Es como que hay una etapa que uno se salta, porque cuando a uno lo desvincula de una empresa en la cual era tu ingreso principal, que no te iba mal, donde tú tenías un estándar de vida, Claro. que también se lo brindaba a tu esposa y a tus hijos, y todo eso se empieza a desvanecer, te empiezan a ocurrir cosas en la salud mental, Exactamente. entre la angustia, la ansiedad, la depresión. Entonces, Pero este hombre está repuesto. no sé, habría que preguntarle a qué nivel está repuesto. No, pero él dijo que no había dado cabida a la mala sí, autoestima pero- y pensamiento negativo. O sea, mira, yo No, voy a decir pero una eso- cosa. Yo entré en momentos. Entré en momentos en que... Porque era muy difícil. Sobre todo cuando empiezo a darme cuenta que los currículums rebotan, que te responde un robot, que mi amigo es en realidad... hay una instrucción no dicha, pero que está establecida... Mira, el cálculo que hacen algunas consultoras que han estudiado esto es que más o menos en el 85% de los casos de búsqueda formal de trabajo de este tipo, porque yo no quería armar un emprendimiento, yo quería trabajar empleado en una parte. Si uno tenía más de cierta edad, al tiro quedaba afuera, o sea, no entraba ni siquiera a revisarse un segundo, un tercer, un cuarto elemento. Entonces yo, en un momento determinado, yo me acuerdo una vez que me pregunté, así ya, que me costaba, pero me hice la pregunta si yo valía más vivo que muerto para mi familia, en el sentido económico. Sí, o sea, como que de repente la olla se me fue para allá, o sea, como que el pensamiento... Y ahí me di cuenta que, o sea, cuando tuve ese pensamiento, cuando entré ya en ese nivel, dije, yo aquí tengo que hacer otra cosa. O sea, ya directamente entrar en otra manera de buscar, entrar en otra dinámica, abrir mucho más mi espectro de El posibilidad, hacer... Y ahí apareció una cosa, fue como bien sincrónico ese pensamiento con que aparece esta cosa, o sea, ahí escribo el tweet, el famoso tweet ese Sí. porque yo escribí un tweet y que dice, mira, llevo 6 meses sin trabajo, soy periodista, si alguien sabe, era bien simple el tweet, era que si alguien sabe de un buen trabajo, por favor avíseme, una cosa así era, ¿eh? Y tuvo mucha repercusión. Eso me llegó. No, o sea, me llegaron algunas ofertas de trabajo, pero lo que me llegó fue mucha solidaridad y muchas personas que estaban viviendo lo mismo. Y en paralelo sucedió que yo de repente vi
en ese momento Twitter, ahora X, una foto del Teatro Municipal de La Pintana. Yo hace rato que venía siguiendo lo que se hacía ahí porque me llamaba mucho la atención lo que pasaba ahí. Yo no conocía a la alcaldesa, salvo de que la conozco como todo el mundo, o sea, que porque sale la noticia, porque es una autoridad. Y le mando un mensaje por Twitter. Le digo, alcaldesa, admiro mucho lo que usted está haciendo, ojalá en algún momento tenga el privilegio de trabajar con usted. Y le mandé un mensaje y me contestó. Ella tampoco me conocía de nada. Dije, mira, ¿en serio? Sí. Y le dije, si quiere le dejo mi teléfono por si necesita algo. O sea, una cosa así como, bueno, dice ya. Y como a las 3 semanas me llamó. Me dijo, ¿sabes qué? Tenemos aquí un desafío, hay algunas necesidades específicas que tienen que ver con el mundo de las comunicaciones. ¿Te podrías juntar conmigo? Sí, bueno. Y fuimos, y ahí hicimos el match y me puse a trabajar en La Pintana. Yo no tenía, o sea, si yo me hubiera dicho 5 o 6 meses antes, oye, está en tu cabeza ser funcionario municipal, claro, además de La Pintana, yo en Colina. Pero estoy feliz, estoy contento, muy agradecido. Creo que los talentos que tengo, y las destrezas, las habilidades, conversan muy bien con lo que tengo que hacer ahí. O sea, se hizo un buen match. Háblame un poco de qué es lo que pasó con tu esposa, con tus hijos. Uno tiene que decirle a los hijos, sabe que ahora nos vamos a tener que apretar, hay beneficios que no vamos a poder tener. ¿Qué fue lo más duro de escuchar? ¿Qué fue lo más noble de escuchar? Y vamos a ir a una pausa comercial. Antes te vamos a dar 3 consejos. Inalco. ¿Qué pasa con Inalco? Mira, Inalco es una empresa distribuidora General Motors que tiene la siguiente característica. Inventó algo nuevo, lo que estamos hablando. Tú llamas a Inalco porque tienes que hacerle un servicio a tu auto. Van a buscar tu auto, lo llevan al taller, le revisan todo, le cambian el aceite, esto, lo otro, aquí, los frenos, ven, todo lo que sea necesario, te lo van a dejar a tu casa y no hay sobreprecio. Eso es muy práctico. Entonces, la verdad que es una cosa, es una novedad, es lo que estamos hablando aquí. Para venderse hay que ser novedoso y provocar placer. Yo creo que una señora que llama a Inalco le dice, oiga, vengan a buscar mi auto, ¿me entiende? Le da placer, no tiene que ir al taller, no tiene que nada. Y le va a llegar una cuenta seria, facturado y sin ningún costo adicional. Eso da placer. Taller móvil para hacer sus mantenciones preventivas, ahí Inalco en pantalla, aparece toda la dirección, teléfono de contacto. Segundo dato que le doy, Felipe, asistencia a deudores. Hay mucha gente que está endeudado hasta el cuello, no puede pagar las deudas porque no tiene ingreso, cayó en morosidad, y existe una ley que se llama la ley quiebra individual de personas. Una ley que a uno lo saca de DICOM. Uno no quisiera estar nunca ahí. Pero existe una ley que te protege frente a esas eventualidades. Asistenciadeudores.cl, la mejor opción. Pero no solamente ver eso, ven quiebra individual de personas. Hay gente que tiene deuda con la tesorería hasta el cuello, que también los pueden sacar de ahí. No ¿sí? hasta el cuello. Asistenciadeudores.cl. Alfredo Vicuña, ¿cuánto estás pagando en seguro por tu auto? Creo que 76.000. ¿Quieres ahorrar plata? Sí, señor. Clubdelseguro.cl, la mejor opción si usted quiere contratar el seguro de su auto. Varias opciones de distintas compañías, sobre todo hoy, que están carísimos los seguros. Van mañana a revisármelo. Así que metas ahí en el portal clubdelseguro.cl. Vamos a la pausa comercial y volvemos aquí en Conciencia de Valores. ¿Las deudas te tienen sobrepasado? ¿Cansado de cobros abusivos? ¿Sabías que te puedes declarar en quiebra? Sí, en quiebra como persona natural. Hoy no solo las empresas pueden quebrar, tú también puedes. En Chile existen 4,5 millones de personas en mora. Si no puedes pagar tus deudas, el declarante en quiebra como persona es una solución 100% legal a tus problemas económicos.
is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Siga ahí comentando, ahí en el WhatsApp, sugerencias. Felipe, ¿qué fue lo más duro a nivel familiar? De repente uno tiene un diálogo con su esposa, con su pareja, con los hijos, y hay una frase que te quedó dando vuelta, que puede ser en negativo y en positivo, y que permitió salir, no sé si salir, pero estar en un punto de inflexión. Mira, yo la verdad que tengo mucha suerte, tengo una esposa fantástica que en todo momento acompañó, no me generó ni un momento así como de depresión. Al revés, fue muy consciente y muy cuidadosa conmigo. Ella tiene dos hermanas que además nos conocemos de mucho tiempo, o sea, la familia de mi señora es una familia que conozco hace mucho tiempo, entonces fueron todos muy apañadores, además ofreciendo conversación, muy pertinente. Yo tengo también mis papás vivos, ellos fueron también muy cariñosos en esto. O sea, nunca sentí desde el punto de vista de mi familia y de mi entorno, muchos amigos también, lo que necesite, un par de amigos que me ofrecieron si necesitaba pagar el colegio, o sea... ¿Pero cómo lo hiciste ahí en la parte económica? Bueno, ¿Tuviste que en algún momento aplicar economía de guerra? Total, y comerme ahorro y de repente pedir un préstamo confiando en que, o sea, uno empieza a hacer malabares. Pero el rollo era más bien mío. A mí me da mucha pena, además, dar toda esta inseguridad a mi familia. Yo tengo dos matrimonios. En el primer matrimonio tengo unos hijos grandes, con ellos también conversé, pero yo no vivo con ellos el día a día. Pero sí tuve que restringir cosas, dejar de pagar cosas, tuve que hablar con la mamá de ellos y ponerme de acuerdo en eso. Y tengo una nieta chica que lo único que ellas fueron siempre como mi regalo, ¿no? Entonces, como cuando estaba realmente como esos momentos de angustia, muchas veces jugué con ella y eso me sacaba de esto. Total. Jugar con ella, y hacer algo con ella. O yo soy medio músico, tocar la guitarra, o sea, como que necesitaba cosas que fueran emocionalmente muy valiosas para mí y que eran sencillas y que eran gratis, además. Entonces, esas cosas me sirvieron mucho como para ir interviniendo mi ánimo cuando empezaba a caer en los loops. Ahora, hay cambios en la ruta que son fuertes, están narrados en tu entrevista, la tercera, y también con esos testimonios que están ahí. Cuando uno tiene que dejar la casa donde está, tiene que ir a la casa de sus padres, o cuando tiene que decirle a los hijos, mira, ya no vamos a poder salir de vacaciones. O sea, son eventos que son complejos. ¿Cómo los respiraste, cómo los viviste? Mira, yo también como que uno va buscando como los recursos internos, ¿no? Las experiencias que a uno le puede servir como para estar bien, para pararse frente a esta situación. Yo vengo de una familia típica familia de los años 70, 80, de estas clases medias que siempre estaban como en el límite, ¿no?
Entonces, o sea, yo tuve una muy buena educación, nunca me faltó nada de nada, pero a veces si no había vacaciones, no había nada. Entonces, en el fondo, como que empecé, igual lo pasamos bien, o sea, con los amigos en el parque, con mis hermanos. Jugaban a la pelota. Entonces, al final también empecé como a ver que, claro, a veces no hemos inventado un mundo muy autoexigente. No hemos inventado que el éxito o que la felicidad son cosas que son súper caras y lo convertimos en algo como si fuera natural, Claro. y no. Y no viajar es una locura. ¿Cómo no? No, bueno, no se No viaja. viajar. Y alguien Mira, me ofreció la casa y aprovechamos eso. Yo Una austeridad, yo creo que es muy importante volver a una austeridad. Y no tiene que ver, no tiene que ver con si tiene o no tiene más plata. Yo siento que es muy importante volver a ser una sociedad austera. Un pariente mío que le iba estupendo, de repente quebró, lo estafaron, quebró. Entonces, de tener todo, zapatos ingleses, trajes aquí, allá, porque uno se va poniendo ciútico cuando tiene mucha plata, ¿no es Claro. cierto? Y dice, pero ¿cómo no has ido a Europa o cómo no has ido a Buenos Aires? Y este hombre salvó una puerta de Cholguán y la puso en un caballete, le puso un listón de 2x2 al medio y la convirtió en cancha de ping-pong. Y jugaban en esa mesa de ping-pong con sus hijos. Lo pasaban fantástico y se reían. Y dijo, mira, lloré mucho porque además que pensó que iba a perder la casa, gracias a Dios no la perdió, pero que iba a perder todo y perdió todo. Pero nunca he estado más cerca de mi familia, nunca he conversado más con mis hijos, nunca he tenido mejor relación con mi mujer, que me apañó y que me ayudó y que ella es pintora y pintaba y vendían cuadros y con eso comían o qué sé yo. Entonces también hay un lado humano, y tú dijiste, nosotros somos muy exigentes y nos hemos convertido en una sociedad muy ciútica, que si no va al supermercado más caro de todo y no compras, oye, una carne especial, crees que la vida no existe. Y te das cuenta que la vida existe y podéis comer un pollo feliz, sin ningún problema, con arroz y un tomate, y vaya a quedar re bien. Yo creo que la pandemia además nos mostró como dónde está lo esencial. O sea, nos volvió a recordar dónde está lo esencial. ¿Y aprendimos de eso? No sé, yo sí. O sea, No, yo pero traté, en general, yo trato de aplicar esa, porque al final hay una cosa que es, yo tengo muy buen amigo del colegio. Nosotros tuvimos la suerte de hacer un curso que entramos y kinder, y de ese grupo de kinder, 25 tenemos cuarto medio, entonces nos conocemos toda una vida. ¿Qué colegio estabas tú? Liceo Alemán, el que ahora en Pío Nono. Y a partir de cosas que nos han ido pasando hablamos mucho de esto. Y por ejemplo ahí hubo mucha como... Los hombres siempre somos como de apoyos prácticos, ya alguien que te ayude, no sé qué, como... Ya. Como le dicen la empatía funcional. Pero también hablamos mucho de que en realidad, mira, lo importante es que somos amigos, de que no sé qué, de que aquí estamos, de que yo sé que cuento contigo, que podemos uno pensar esto, el otro, pero que en el momento de una dificultad estamos el uno para el otro. O sea, volver a tenerlo presente fue muy valioso para mí en este tiempo y sigue siendo muy valioso. Entonces, y así con amigos de la universidad. Y el otro día, a propósito de esto, que en el fondo hay una necesidad de reinventarse. Hicimos una comida de los 30 años que salimos de la universidad, yo estudié en la Católica, periodismo, y la mitad estaba trabajando en cualquier cosa, que no era periodismo. Y algunos no estaban trabajando. En retrospectiva, si tú tuvieras que retroceder en el mejor momento de tu cargo, en el mejor momento de tu desarrollo profesional y por lo tanto económico, ¿qué lo harías? ¿Qué lo harías después de vivir esta experiencia? Tú decís, mira, esto yo no lo volvería a hacer, y que involucra todo lo que estoy diciendo, el desarrollo profesional, el desarrollo económico, la planificación, en fin. O sea,
¿Qué enseñanza te dejó esta crisis? O sea, yo creo que hay varias enseñanzas. Yo creo que desde el punto de vista económico, creo que uno desde muy temprano tiene que tener la capacidad de generar un ahorro que le permita tener una inversión que produzca sola cosas. Un emprendimiento paralelo. Un emprendimiento, Para los 7 años vacas gordas, para las vacas flacas. Sí. pero algo que en el fondo le permita tener para que no pase que si a uno lo echan, quede sin ingreso. Un algo. Porque incluso eso da una cierta como seguridad psicológica. ¿No? Este motor sigue. Los europeos recomiendan guardar siempre el 25% del sueldo. Bueno, es que eso, claro, cuando uno tiene buenos sueldos, eso sería súper ideal. Tener una capacidad de ahorro. Pero la recomendación que hace Felipe, yo me adhiero 100%. Creo que todos los que están en un cargo en sus casas profesional y tienen la posibilidad hoy segura de recibir una renta, yo le animo que tengan una empresa, una pyme. Algo. Porque uno nunca se va a saber, nada de eso es permanente. Lo único permanente es el cambio. Entonces, es que, claro, esa fue la enseñanza. La segunda. Yo creo que otra enseñanza es estar siempre conversando con gente que entienda el mercado laboral. Porque si uno quiere ser empleado, o sea, y a mí me ha encantado ser parte de organización, yo soy muy gregario, he estado en los canales de televisión cuando le ha ido súper bien y me encanta ser parte de un equipo, ahora estoy en un equipo grande como la Municipalidad de Pintana, o sea, yo soy de patota, entonces me gusta eso, pero es importante entender qué industrias están funcionando, cuáles son las que van a seguir, cuáles las que se van a empezar a morir, porque hoy día estamos viendo un mundo de tantos cambios tan rápidos que hay muchos trabajos que cuando éramos jóvenes tenían todo el sentido del mundo y no existen. Y van desapareciendo. Entonces, forma parte también de las dinámicas de la economía y de las sociedades. Emprender, estudiar. Yo creo que uno tiene que estar todo el rato estudiando y conversando. Yo diría tener un plan de conversación. Yo diría tener una conversación a la semana que se trate como de ir haciendo el fine tuning de uno mismo en el mercado laboral. Hoy día, ¿cómo ves tú la industria de la televisión? La industria que viste tú, que mencionaste incluso la década de los 70, los 80, los 2000. ¿Cuál es la, a ver, yo creo cuál que es la mirada en cuanto a la calidad? Primero en cuanto a la calidad, en cuanto al contenido, en cuanto al aporte a la sociedad. A ver, yo lo primero que creo es que la televisión, vamos a hablar de televisión abierta, que es como, porque son varias industrias la televisión de cable distintas, pero yo diría que la televisión abierta hoy día tiene un gran problema de hacer cosas propias. Lo que hoy día o transmite teleseries de otros lados, las turcas por ejemplo, o hace versiones de formatos que o sea, que ¿Qué porcentaje de los auditores de un canal de televisión van a la televisión chilena? Depende de la edad. Yo diría que personas de 50 años para arriba podría estar perfectamente, todavía podría estar más o menos en un 50%. De 50, pues vamos a poner por decir a propósito de los 50 años, estamos hablando del trabajo. Pero claro, hoy día te venden televisores que traen 5 o 6 plataformas, entonces yo por ejemplo hoy día que tengo esta niñita chica, una niñita que tiene 5 años, una melliza, yo veo tele con ella y yo lo que veo es Netflix monito. Yo no paso, es muy raro que pase por un canal de televisión, o sea, pues, cambió el consumo. Sí, claro. Ahora, creo que hay un problema de propuesta, de proyecto. Creo que los noticieros, yo vengo del mundo del periodismo y el periodismo súper duro, o sea que creo que hay una cosa como extraordinariamente negativa dentro de las noticias, entonces en el fondo hay una angustia colectiva que se retroalimenta todos los días nos damos una dosis de angustia adicional viendo esto. Que el tráfico, que son y verdades. Hamas y los que mataron y se equivocaron los israelitas y mataron a israelitas y las bombas que pusieron y en Argentina pasó esto otro. Entonces uno hace el conteo de muertos por noticiero
Y claro, yo entiendo que la realidad, eso pasa, si nos están diciendo cosas que no son, pero pasan más cosas. Y creo que hoy día, yo estoy convencido de una cosa, la comunicación humana hoy día es la gran llave de poder evolucionar, pero ¿de qué manera? Es una comunicación humana positiva que nos permite, que nos habilita la colaboración. Pero si tú lo tienes muy nítido, muy claro, un buen diagnóstico, y que ahí tiene que haber un cambio en la editorial del contenido, en la creación de nuevos productos, en hacer cosas que sean absolutamente, que aporten constructivamente a la sociedad. ¿Por qué la industria sigue haciendo lo mismo y no se abre incluso a personas que fueron parte de la industria, entre ellos como tú, a escuchar eso y a atreverse a tener una mirada? Yo en creo ese que hay dos sentido? factores. El primer factor, que una gran diferencia de la tele en la que yo partí hace 30 años y la que hay hoy día, es que la tele en que yo partí en general era una tele en que la propiedad del canal o el que representaba al que tenía la concesión, porque en realidad los canales de televisión son concesiones, espacio radioeléctrico, tenía una misión editorial como primer elemento. O sea, la Universidad Católica, que era dueña de la concesión del Canal 13, o ejercía la concesión del Canal 13, tenía un mandato editorial primero que todo, más que ganar plata. TVN en su tiempo lo mismo. Chilevisión cuando era de la Universidad de Chile. O sea, sí. En el fondo nosotros hasta fines del 80 éramos una televisión del Estado y de canales universitarios. Luego se abrió a privado, pero mantuvo, yo diría que durante unos 15 años, un fuerte sentido del propósito editorial del medio. Yo creo que los canales de televisión tienen una misión pública y tienen una obligación pública porque ocupan un espacio para funcionar, necesitan un espacio radioeléctrico que es público. ¿Pero cómo la califica hoy día tú? Yo creo que hoy día una televisión que pasó... hoy día- Ordinaria, mal hablado, grosera. y yo diría, mire, yo creo que es de todo, yo tengo mucha gente que trabaja ahí, le tengo mucho cariño y mucho respeto, pero creo que es una televisión que hoy día no tiene su propósito como principal, sino que tiene un sentido de sobrevivencia. ¿Cómo hago cosas que me permitan, si gasto 10, ganar 11? Y entonces está muy en lo transaccional. ¿Cuál fue? Muy poco creativa y con poco sentido editorial. Yo inventé dos cosas que tuvieron un gran valor editorial en los últimos años y que creo que fue un error sacarlos o dejar de hacerlo, que era Mi Causa, Mi Mega, para Mega, y Desafío Tierra para Chilevisión. El caso de Desafío Tierra, Chilevisión, íbamos como avión con ese proyecto, vino el estallido social y la pandemia, entonces claro, ahí se... Pero estos siguen siendo, o sea, creo que la televisión sigue siendo un medio súper relevante, pero esa relevancia tiene que ver con querer ser una herramienta útil para su pueblo, para su gente, para su público. De todos los empleadores que tuviste, por los cuales pasaste en tu vida laboral, ¿en cuáles tuviste una gran experiencia? ¿En cuáles tú dirías esta fue una pésima experiencia? A mí me tocó, por ejemplo, fue muy bueno la experiencia de TVN en los 90. El TVN en los 90, que era un canal pobre, que venía saliendo de la dictadura. Incluso cuando yo entré a trabajar todavía había nóminas de gente de la CNI que se pagaban a través de TVN. O sea, ese era el nivel de lo que había ahí, CNI. Ya, se hizo todo un trabajo interno, se mantuvieron gente que venía de los 80, se hizo un gran trabajo de armar un equipo joven, bastante limpio de cabeza en el sentido como político, entonces era como orientado a la tarea, había una línea editorial súper clara y había un gran compromiso. Ese TVN en los 90 es precioso. Después me tocó trabajar también un poco en el Canal 13, cuando todavía estaba Don Eleoro, Gonzalo Bertrán, todo ese mundo. Ahí sobraba la plata, po. Era como un canal de Suiza esa cuestión. Ahí hacían... Hay un par de, me acuerdo como de capítulos de Vía el Lunes y se gastaban $300.000 en el capítulo. Sí. Y ganaban plata, o sea que El chorro que le daba a la Universidad Católica el canal era enorme, po. No, claro, pero en ese también. momento... ¿Ah? en La ese- publicidad también. En ese momento... No, era lo que otra te digo, industria. lo que le sobraba al Canal 13 Sí. y que se lo entregaba a la universidad. o sea, Canal ahí 13 no había... le pasaba la plata a la universidad. Claro. Por eso No, ganaba plata. no habían problema de recursos. Uno vivía con una cierta abundancia, pero también vivía dentro de una alta exigencia. ¿Y en la peor experiencia? Yo creo que
mis últimos meses de mi última vez por Canal 13 fueron, como dicen, fueron fome, así fueron un poco duros porque yo sentía que estaba muy estancado en lo que estaba, sentía que no había una discusión de contenido interesante, creativa, amplia, sino que había como una cosa muy mediocre y muy exigente desde una cosa, o sea, digo, bueno, si queremos pegarnos saltos tenemos que hacer cosas distintas, o sea, no, Claro. pero eso necesita un tiempo, una reflexión, un estudio, necesita... Pero ¿cuánta capacidad de escucha hay en las organizaciones a la gente con mayor experiencia? ¿O finalmente no es tan valorado y es mejor traer profesionales jóvenes que tengan una mirada distinta? O sea, ¿cuánto de esto en la cultura de las organizaciones hace que incluso hoy día personas sobre los 50, sobre los 45, las posibilidades, digamos, que tengan dentro de la propia organización más que se expanden, sino que se limitan? Claro, la televisión, que es como el mundo en que más está, pero también está otro tipo de organizaciones, creo que siempre son grandes labores de equipo. Son trabajos de equipo. No es que sea uno, no, son trabajos de equipo. Y yo creo que los equipos que mejor le ha ido en la televisión, que yo que estaba cuando TVN fue primero, cuando Canal 13 fue primero, cuando Mega fue primero, cuando Chilevisión fue primero, o sea, en todo momento cuando ha sido esta organización primero, yo diría que hay dos cosas que siempre están. Lo primero es un equipo que se sabe escuchar. Más importante que qué es lo que digo, es cómo nos escuchamos. Y lo segundo que he visto en esos equipos es un respeto, una diversidad respetuosa. O sea, que haya gente como que aporta distintas miradas y que la conversación es respetuosa. Entonces uno va sacando lo mejor de tu idea que es por allá y la tuya que es por acá, y si de repente juntamos esto por acá y aparecen, ahí hay una creatividad que se produce, que solo se produce cuando somos distintos, no cuando somos iguales. Y la televisión necesita mucha creatividad. Al final, tú lo que estás transmitiendo son impulsos radioeléctricos que tienen que llamar la atención de otras personas. Entonces tienen que tener novedad, tienen que tener utilidad, tienen que tener cosas que me conectan con ese contenido. Claro. Para la gente que nos está mirando en casa y que la acaban de desvincular o está viviendo un periodo de 8 meses o de 1 año o de 2 años, son sobre 50, y estar en el laberinto, como tú lo llamas. En el laberinto que lo podemos definir de la ansiedad, en el laberinto de los temores, en el laberinto de la depresión. Y del el suicidio pensamiento que te da vuelta en la suicidio cabeza. también, que te da vuelta en la cabeza. El laberinto quizás de no tener una familia como el privilegio que tuviste tú, sino que empiezan a exigir, y por qué no hay plata para esto, y por qué no vamos a tener vacaciones, y por qué tuvimos que vender el auto. Todos esos diálogos que son reales, de la vida real. ¿Qué le podrías tú decir a la ¿Qué persona que consejo está le darías viviendo tú? eso? ¿Cómo enfrentar eso? A ver, yo diría, lo primero, que le pida a su sistema familiar, pero yo no tuve que hacerlo porque sucedió naturalmente, pero que yo les pido apoyo. Quiero que, si ustedes me quieren, exprésenme ese amor apoyándome. Y para mí hoy día el apoyo principal es ayudarme a estar tranquilo, ayudarme a entender lo que tengo que hacer, ayudarme a pensar y también ayudarme a pasarlo bien. Es muy importante. Mira, uno en general, cuando está bien, lo pasa bien, pero cuando uno está mal y lo pasa bien, es que es un... Lo goza 10 veces. Güey. Claro, es muy importante. Y un día yo vi una parte que había actuar, un día salí a abrazar árboles, porque necesitaba abrazar. Porque necesitaba esa tranquilidad, necesitaba regular mi respiración. Una segunda recomendación es que medite. La meditación no es algo complejo, hay un montón de métodos y en YouTube está lleno. Pero básicamente es darse un momento, unos 10 minutos de calmar la respiración y tratar de calmar la cabeza. Y ojalá meditar una vez en la mañana o en la noche. Ojalá hacer algo de ejercicio
Físico. Físico. Y si tiene un hobby, darle religiosamente un espacio a ese hobby. Porque uno necesita momentos de recuperación de energía. Darse esos espacios. Ahí es donde uno se tiene que creer mucho, porque si uno empieza a exigirse mucho en esa, puede ser muy autodestructivo. Mira, hay un libro, un español, un psiquiatra, me acabo de acordar de él, que se llama, el título es bien sugerente, El arte de no amargarse la vida. Y en los primeros capítulos dice que la gente se amarga porque confunde las necesidades con los deseos, que son cosas distintas. Las necesidades son la vivienda, la alimentación y vestirte. Los deseos es un ámbito que es legítimo, pero cuando la gente se frustra, no porque le faltan necesidades, sino porque no consiguen los deseos, se amarga la diferencia. Y a veces eso tiene que ver con la queja o la acción de gracia, no importando el momento que estés viviendo tú. ¿Qué valor le das tú a eso, al tema de yo, a pesar de lo que estoy viviendo, igual voy a dar gracias por la esposa que tengo, por el hijo que tengo, porque tengo por el día, porque tengo amanecí vivo. Y no esta queja, pucha, ¿por qué me echaron? ¿Por qué no tengo la posibilidad de viajar? Uno ¿Qué no valor le le tiene das que tú? permitir al pasado que le destruya la vida. Bueno. Pero además pasa una cosa, por cierto, de ese libro que yo escucho como autor y lo escuché. También entender que esto es un momento. Esto pasó y ya pasó muchas veces pasa ni siquiera por un tema de uno, o sea, pasó porque había una necesidad de otro tipo. Y entonces trabajarlo mucho menos personalizadamente, sino que mucho más estratégicamente. No, porque a mí ya no me pescan, porque no sé qué, porque no. Ahora, sí lo que yo reclamo y sí lo que pongo una alerta, sí, ojo con esta cuestión de discriminar, esta instrucción media velada, media que nadie la da, pero todos la dan, de discriminar por edad. Porque creo que aquí hay nosotros somos una generación que todavía estamos criando, que probablemente por la manera en que nos hemos desarrollado también incluso estamos apoyando a padres. O sea, hoy día nosotros somos la gente de 50 años, 25, 50 años, somos gente que estamos cubriendo muchas necesidades económicas, no solo nuestras, sino pero que de otros. Entonces, el jamón del sándwich. Exacto, entonces si nos discriminan, si nos sacan, si nos empiezan a sacar para el lado por edad, están generando un problema, puede estar generando un problema estructural, porque nosotros, ¿qué sentido tiene hablar de pensiones dignas y pensiones así, si empiezan a sacar a la gente de trabajar a los 50 años? Nosotros, mira, yo tengo súper claro que mi pensión me va a hacer una construcción entre la FP y más cosas, y que probablemente hay una alta probabilidad que viva más de 90 años y que probablemente trabaje como, no sé, más de 70. Mira, nos queda un minuto de programa y te quiero dar la oportunidad para lo siguiente. Esa es tu cámara, es decir, quieres dirigirte a los televidentes o bien, no es necesario que así sea, pero te dejo toda la libertad. Este programa se llama Conciencia de Valores. ¿Cuál es el valor más ausente que hoy día tú ves en la sociedad? El que uno puede sentir, el valor más ausente. Y lo segundo, a la gente que está en el laberinto, tal como te lo mencioné anteriormente, que ha sido desvinculada recién. Un par de meses, 3 meses, un par de frases que les podrías dar como un mensaje de aliento y de ánimo o una herramienta. Pero primero, ¿cuál es el valor más ausente? Yo creo que hoy día necesitamos volver a relacionarnos de un modo que nos permita colaborar. Nosotros hoy día nos relacionamos de un modo en que competimos, nos descalificamos, tratamos de anular al otro. El último gran ejemplo de eso es toda la vueltecita que nos dimos con la Constitución. Pero nosotros necesitamos relacionarnos de un modo que podamos colaborar. Y ahí lo más importante es entender que yo necesito al otro para ser mejor, para vivir mejor. El otro es una gran oportunidad para mí y yo soy una gran oportunidad para ese otro. Creo que hay que cambiar ahí la mirada, cambiar la conversación, cambiar la manera en que nos miramos ahí. Y eso necesita muchos valores particulares. A la gente que está viviendo esta búsqueda, yo les deseo una gran Navidad, un gran 2024. Usen este tiempo en que en general no se toman muchas decisiones en materia laboral como un descanso.
abracen mucho a sus seres queridos y renueven su energía, su mentalidad, vean qué cosas pueden hacer distintas, prueben cuestiones, empiecen a abrir su cabeza, ¿ah? Empiecen a tener nuevas conversaciones y hágalo siempre. Y es como, no es lo que voy a decir, esto, pero tengan como un ancla, algo que les permita todos los lunes en la mañana y todos los viernes a la tarde inyectarse esperanza. Felipe, gracias por haber venido aquí a Conciencia de Valores. Don Alfredo Vicuña, ¿quiere agregar Muchas algo gracias. más? No, estoy bien. Se ve bien usted hoy día, de ese pañuelo rojo que trae. Gracias. ¿Ah? Gracias. Siga debatiendo ahí a través del WhatsApp. Nos vemos la próxima semana. Gracias por participar siempre en cada uno de nuestros programas. Chao, chao.